buenas tardes. Feliz de que nos acompañen en 2x3 en Salud, otra entrega más como cada sábado, llevándole informaciones frescas, actualizadas y especializadas en materia de salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Yo estoy bien, contenta de poder realizar esta nueva entrega del programa que preparamos siempre con cariño y con la disposición de que ustedes se nutran también de cada invitado, de nuestros comentarios y que sean de doble vía porque nos los retroalimentan de otra manera, donde nos encontramos con nuestros amigos. Y nos sentimos muy contentas, la verdad, porque cada día recibimos mejores comentarios de nuestro programa y eso es lo que queremos, que le gusten, y si tienen sugerencias de temas, de invitados, de personas que quieren que le traigamos, pues solamente nos avisan porque gracias a Dios tenemos buenos contactos en nuestro sector salud, porque tenemos muchos años, ¿verdad? Así es. Señores, en materia de comentarios, hablar un poco de dos aspectos. Las enfermedades que provienen de la propia sequía que generan y el dengue, malaria, dos indicadores, dos problemas de salud que son revisados por epidemiología y que están en aumento en la República Dominicana. Así es, en los primeros 2 meses de este año se ve esa curva donde tanto el dengue como la malaria han estado incrementándose. Recordemos que el dengue es una preocupación a nivel internacional en este momento, donde la misma Organización Panamericana de la Salud ha emitido incluso alertas este año, porque la tendencia que hay es que se pueda convertir en una epidemia si no se le pone freno a su incremento. Y como tú decías, Tati, el asunto del agua, porque el dengue tiene dos problemáticas, cuando llueve y cuando hay mucha sequía también. En este caso sí, que la gente tiene que acumular agua, a veces agua está destapada, la mosquita va, pone el huevo y entonces se desarrolla. Así es. Recordemos que no es el mosquito per se, el mosquito es el vector por donde el virus, que es Aedes aegypti, transmite la enfermedad. El mosquito también es afectado, ¿verdad? Por el virus. Bueno, el mosquito Aedes aegypti es el transmisor, recuerden que se reproduce en aguas limpias, sobre todo en esa agua que acumulamos dentro o alrededor de nuestros hogares. Entonces la recomendación es que hay muchísimas, se han hecho publicidad al respecto y campañas educativas donde se le dice a la gente que lo ideal es que si usted tiene que acumular agua, porque hay que acumularla, es necesario, pero que la tape bien. Que en los bordes del tanque o del envase donde se guarda se le ponga cloro y que eso es una manera de evitar la reproducción del mosquito. Tenemos un año probablemente que sea altamente epidémico, eso corresponde, son ciclos que tiene ¿verdad? Y si tenemos unas condiciones como la sequía que afecta a la República Dominicana, pues peor. Y otras enfermedades son las parasitarias, las gástricas, y las enfermedades vaginales que se pueden desarrollar en la mujer con un órgano abierto, la posibilidad de un agua contaminada, que te bañes con ella. Entonces, a tomar medidas de higiene, a ponerle su gotita de cloro al agua o de vinagre que alguna gente le pone, ¿verdad? Sobre todo para la mujer, que su órgano es distinto al del hombre. Y hervirla en caso de que no puedan también hacer esas medidas que dice Tati. Hubo una preocupación esta semana, Tati, de los cirujanos de la obesidad o cirujanos bariátricos, que son aquellos que trabajan con la cirugía que se hace en el estómago para achicarlo, para evitar que la gente consuma grandes cantidades de alimentos y pueda bajar de peso. Se convierte en diabético también. Sí, también, porque todo viene por ahí. Entonces, ellos les preocupa de que hay, igual como habían denunciado una vez los cirujanos estéticos, los cirujanos plásticos y estéticos, que hay muchos médicos ejerciendo el intrusismo, ejerciendo, operando personas sin estar con la capacidad para ello. La verdad que se necesita regulación. Yo no sé qué es lo que pasa en la República Dominicana. Aquí es necesario regular porque aquí hay mucha gente inventando. Aquí se está poniendo, por ejemplo, de manera estética, hasta en los salones se pone botox. Sí, no, donde quiera. En los salones, cualquier mujer se encuentra la facilidad que cogió un cursito de eso y comienza a colocar, a inyectar sustancias en la cara. Y tú sabes que de eso vamos a hablar bastante hoy en nuestro invitado, así es. Justamente. Pero lo importante, como tú dices, que haya regulaciones y que se supervise, porque a veces tenemos muchísimas leyes. Y consecuencias. Tenemos leyes, tenemos resoluciones, pero eso es letra muerta. Así es, ojalá que eso, que el ministerio, que es el encargado de esas políticas de regulación, asuma su responsabilidad. Así es. Bueno, pues yo creo que con estos comentarios nos vamos a una breve pausa y regresamos con nuestro invitado de la tarde. No se lo pierda. 2x3 en salud.
Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud y esta tarde vamos a hablar de cirugía plástica, reconstructiva y estética. Para eso tenemos con nosotros al doctor Rafael Esteves, cirujano plástico, quien tiene su práctica en el Centro Policlínico Nacional. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación, Doris, buenas tardes. Bienvenido. Para mí todo un gusto estar por acá. Qué bueno. Muchas gracias, doctor, bienvenido. Para nosotros también un placer tenerlo. Y vamos a empezar hablando, doctor, sobre cirugía estética. ¿Cuánto ha evolucionado el país en esto y la cantidad de procedimientos de esta naturaleza que se hacen? Mira, gracias nuevamente. Realmente el número de cirugías estéticas en la República Dominicana ha tenido un auge increíble en los últimos años. Nuestro país se ha posicionado de una forma sólida como uno de los principales destinos de turismo de salud en toda Latinoamérica, destacándose, diríamos, primero, sin duda, en toda la región del Caribe y muy cercanamente compitiendo con países de mucho mayor tamaño que el nuestro, tales como México y Colombia. Aunque no hay estadísticas exactas, pero los datos que ha manejado la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, de la cual soy miembro, es que en República Dominicana se están realizando más de 30,000 procedimientos estéticos al año, lo cual es un número realmente considerable, tomando en cuenta pues el tamaño de nuestro país y la cantidad de cirujanos plásticos que somos, y con una clara tendencia al aumento. ¿Y cuál es la explicación, doctor, de este aumento? O sea, ¿es que la gente tiene una mayor conciencia de la necesidad de mantener una imagen cuidada en el término de en lo que tiene que ver con las estéticas? Sí. ¿Qué ha pasado con la ciudadanía que se ha empoderado de ese aspecto, digamos? Fíjate, lo que pasa es que yo entiendo que con el paso de los años se ha perdido un poco el tabú que había con el hecho de uno realizarse una cirugía estética. Y vemos ahora como se maneja mucho la generación de los millennials y como que todo el mundo tiene una vida en cierta manera pública hacia los demás, donde tiene que mostrar su mejor cara, su mejor figura, y pues eso ha dado que la gente en ese ánimo, entiendo yo, de tener su mejor apariencia, pues recurra a aquellos procedimientos o aquellos especialistas que puedan ayudarlo a conseguir esa versión mejorada de sí mismo. Entonces, esto entiendo yo que es lo que ha dado lugar a que se ha multiplicado la cantidad de procedimientos. Obviamente eso en el caso nuestro como país está estrechamente relacionado también a la calidad de los resultados de los cirujanos plásticos dominicanos, que ha hecho que pues un gran nicho de población que no es residente en el país, pues decida trasladarse hacia nuestra tierra para realizarse estos procedimientos. También tenemos aquí ustedes las herramientas, los equipos, los instrumentos, los centros con la calidad también que la gente busca al momento de someterse a una cirugía. Sin lugar a dudas. Nosotros, como te decía, estamos compitiendo a nivel internacional. Los cirujanos plásticos dominicanos hacen un gran esfuerzo en mantenerse actualizados, y yo puedo decirme sin temor a equivocarme que si no toda, la gran mayoría de las tecnologías de vanguardia que existen a nivel mundial se pueden conseguir sin ningún problema en el país. Siempre la recomendación, claro está, es a la población que verifique que ese procedimiento se lo haga primero con una persona que tenga la calificación para hacerse el procedimiento, como serían aquellos miembros de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Y en segundo lugar, que a veces se pasa un poquito de lado, es verificar que el centro donde se vaya a realizar el procedimiento también cuente con la habilitación o acreditación de las instituciones correspondientes. En nuestro caso, el Ministerio de Salud Pública, porque muchas veces conocemos o nos atendemos por un cirujano plástico que tal vez tiene las condiciones, pero entonces vamos a un sitio que tal vez no es el más adecuado. Exacto. Entonces, aunque la persona tenga la calificación para hacer un procedimiento, pues si no tiene las herramientas, que es lo que tú mencionabas, Doris, pues definitivamente va a haber complicaciones. Entonces, yo, por ejemplo, en un quirófano contaminado, claro, con todo tipo de bacterias, ahí aunque la mano del médico sea buena, pues la posibilidad de que la mujer se infecte es altísima. Sin lugar a dudas. Entonces sí sabemos que todo procedimiento, no importa, hasta en las mejores instalaciones, pues entraña un riesgo, pero claro está que si no se toman las previsiones del lugar, si no estamos trabajando en un sitio que tenga las condiciones adecuadas, pues el número el porcentaje de riesgo, el número de complicaciones definitivamente va a aumentar. Entonces, en ese mismo proceso de empoderamiento que tú me mencionabas, que tiene la población y el deseo de hacerse la cirugía, pues es bueno que hagan su tarea completa y no solamente tomar la decisión de hacerse el procedimiento, sino que ya que lo va a hacer,
pues que realmente haga el ejercicio de verificar que la persona y el sitio donde se va a hacer el procedimiento cuente con las condiciones necesarias. Doctor, usted citaba ahorita los millennials, o sea, los jóvenes. ¿Están los jóvenes yendo a buscar cirugía plástica, estética? ¿Y qué es lo que más buscan? Esta población, vamos a decir, joven, sabemos que antes la mujer de 30, 40 años era la que más quizás acudía, pero quizás en la etapa ya más joven, ¿qué buscan esos muchachos? Fíjate, sigue siendo, sin lugar a dudas, el predominio de la cirugía estética es para la población femenina, ¿verdad? Pero ha habido una tendencia cada vez más marcada al aumento hacia la población masculina, pero todavía el 85%, 90% de los casos se lo hacen las mujeres. Las estadísticas de ISAPS, que es la Sociedad Internacional de Cirugía Estética, dice que el procedimiento más realizado en el 2017 a nivel mundial fue la cirugía de aumento mamario, seguido por la cirugía de liposucción. Nosotros como país, como te mencionaba, pues no tenemos unas estadísticas certeras, sí, pero la experiencia ya... La experiencia y lo que hemos visto en el ambiente, que en nuestro país lo que más se realiza son cirugías de contorno corporal. Ahí es que realmente los dominicanos nos hemos ido destacando, porque es lo que las pacientes más buscan. Entonces, ¿esos son lipos, los contornos? Contorno corporal tiene que ver con cirugía de mama, de lipo, de abdominoplastía, de glúteos, que ha ido en boga últimamente. Entonces, eso es lo que los cirujanos plásticos trabajan mayormente, y en segundo lugar diríamos las cirugías faciales. Entonces, ya clasificándola en grupo etario, o sea, por edades, pues las pacientes más jóvenes, como tú dirías, tenemos esa sección de millennials, pues buscan sobre todo el aumento mamario y liposucción. Mientras que las mujeres más maduras, pues entonces ya sí buscan lo que popularmente se le ha llamado mommy makeover, o una reconstrucción de madre, si lo trajéramos literalmente en el español. Y es estas personas que ya han tenido sus embarazos y pues quieren levantarse los senos que han caído, quiere levantarse el abdomen que está flácido, pues entonces se hace una combinación entre abdominoplastía y cirugía de levantamiento mamario. Entonces esas predominan más a partir de los 40 años. En el caso de la mujer dominicana, los estudios que se han hecho de obesidad es que hay una preponderancia en la grasa aquí a partir de que pasan los años, la grasa abdominal. Así es. Entonces, bueno, de repente explica por qué se busca tanto ese tipo de cirugía. Porque hay una... Sí, predomina el fenotipo que nosotros le llamaríamos como en pera o en manzana. La pera o manzana, sí. Exacto, donde si no tienen todo el mayor volumen hacia las caderas, que sería pera, pues lo tienen totalmente redondito o cuadrada, que sería la manzana, y pues nosotros le devolvemos esa silueta normal, que es la que uno le llama como reloj de arena, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se trabaja. Por muchos años se satanizó mucho, inclusive a la mujer. La gente iba escondida a los centros de salud porque entonces te decían que tú eras una mujer muy plástica, que tú no andabas buscando superficialidad, en el caso de mujeres profesionales que querían pues mejorar su imagen. Esa parte, ¿cómo la van superando? ¿Cómo ven ustedes que las mujeres la van superando? ¿Obvian ese criterio de crítica social que en países pequeños como los nuestros es casi normal? Pues la tendencia, como te decía, es que las pacientes empiezan a tener más conciencia sobre sí mismas, empiezan a tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre se quieren sentir. Yo siempre cuando llegan las pacientes a la consulta y me dicen que están interesadas en un procedimiento, es bueno indagar siempre cuál es la motivación que ella tiene. Toda persona tiene derecho a sentirse bien consigo mismo porque usted dentro de su cuerpo es que va, valga la redundancia, a vivir toda su vida. Ojo con esos pacientes que van a operarse porque la manda el marido, porque le dice la amiga, por una presión social, porque trabajan en televisión y tienen que verse bien. Porque esas, por más bien que quede el procedimiento, pues nunca van a estar conformes, porque ya tienen un cambio a cómo es su forma de ser. Ahora, cuando es a la inversa, a pesar de que todo el mundo quiera tenerte una posición contraria y darte una influencia negativa, pues si tú tienes una convicción de que lo que tú quieras hacer es lo que te hace sentir bien, pues definitivamente tú te vas a sentir mejor. Entonces, como decimos, estamos en una época donde, sobre todo las mujeres, que decía que son el grueso de nuestros pacientes, están siendo más empoderadas, están teniendo más poder de decisión sobre su organismo y sobre lo que quieren hacer, que han decidido libremente dar estos pasos y pues hacer la cirugía que les interesa. Doctor, ustedes tratan con tantas pacientes de diferentes edades, como usted dice, diferentes posiciones sociales incluso.
¿qué le cuenta a la mujer? O sea, ¿cuál es el sentimiento que tiene una mujer al momento de ir donde un médico que decide someterse a una cirugía estética o plástica, como el término que se vaya a utilizar o el tipo de procedimiento que se haga? Le hago la pregunta por esta razón. A veces vemos muchachas hermosas, sobre todo salen en la prensa cuando fallecen, lamentablemente, sí, y la gente empieza a preguntarse, pero ¿por qué se fue a someter a una cirugía si era hermosa esa muchacha, sí, si uno la veía perfecta? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuáles son los sentimientos realmente de una mujer cuando decide someterse a un procedimiento? Mira, siempre en el entendido puede ser hermosa para otra persona, y lo primero es que una muerte de cualquier persona, en cualquier circunstancia, siempre va a ser una tragedia. Claro. Entonces, de ninguna manera estamos defendiendo el que esto ocurriese. Pero volvemos otra vez a lo que es la presión social. Obviamente, si pasó un accidente, un evento no deseado, la persona va a decir por qué lo hizo y por qué si ella estaba tan hermosa. Pero en sentido general, cuando tú verificas una persona en tu consulta, la recibes, y ella te manifiesta que tiene una inconformidad con su cuerpo, la gran mayoría de las veces realmente hay una situación que se puede mejorar. Entonces, lo importante es uno tener los cuidados, los criterios para ser tan limitado como sea necesario para tú dar un resultado adecuado sin tener que incurrir en excesos. Entonces, no. O sea, el médico también juega su papel al momento de uno trata de orientar. Sí hay, no te voy a decir, hay situaciones exageradas donde las pacientes se ven deformidades mucho mayor a lo que realmente son. Incluso eso tiene ya su diagnóstico a través en lo que es el DSM-5, que es el manual sobre trastornos mentales, que es lo que se llama el trastorno dismorfofóbico. Es un trastorno donde pues la persona entiende que tiene una deformidad mucho mayor a lo que cualquier persona lo diría en el ambiente. Una especie de adicción a la cirugía plástica. Sí, uno lo ve en las grandes... Entonces hay que tener cierta responsabilidad como cirujano y ser autolimitado, ¿verdad? No es una paciente, quizá cuando vaya la primera vez y pudiera ser que se fuera tuviera algo que mejorar. Ya cuando vemos una persona que lleva 3, 4 cirugías, que tú lo has operado y todavía sigue con ese problema, pues entonces ya es responsabilidad tuya decirle, mira, ya no más, porque ya lo que estamos buscando no es un problema. Doctor, esa mujer que acude al cirujano plástico y le dice, doctor, yo necesito que usted me haga las mamas, que me quite la grasa de aquí, que me ponga un poco de glúteo, que me saque grasa de aquí y que me arregle hasta la cara. ¿Hay una responsabilidad en el médico? Porque se ha hablado mucho de la cantidad de procedimientos al mismo tiempo en una intervención. Al fin y al cabo, una cirugía plástica es una intervención. Por supuesto. No es mínimamente invasiva, es invasiva, tú me estás invadiendo el cuerpo. ¿Dónde entra la responsabilidad del médico para limitar a la paciente sin necesariamente pensar en la parte económica? Pues la responsabilidad comienza sabiendo que usted es el facultativo. Se supone que usted fue que hizo los estudios necesarios para conocer hasta dónde es un límite. Y es muy común que nos lleguen pacientes con una lista de deseos de todo lo que quisiera. Yo le digo a veces que es hasta una receta, porque como estamos ahora en esta época que todo está en el internet y el doctor Google, que sabe más que todos nosotros, vienen las pacientes con una fotografía de cómo va a quedar, o sea, un modelo, y te dice, yo no quiero una prótesis de este tamaño, quiero que me saque tanto de lipo y quiero que me ponga tanto en los glúteos. O sea, es una receta que te dan y tú le dices, pero ni siquiera evaluado cuánto tú tienes tu presión, cuánto, o sea, o a veces te escriben por el internet y te dicen, doctor, cotíceme tal cosa. Y se olvidan, a veces creen que cotizando como una camisa y se olvidan que es un procedimiento médico y hay que evaluar al paciente. En un ser humano, en una persona. Entonces, eso necesita una evaluación médica. ¿Qué evaluación se le debe hacer, doctora, a esa paciente? Pues lo primero es, obviamente, la parte de la evaluación clínica y examen físico, que es fundamental en cualquier ejercicio médico. Tú empiezas consultando al paciente y luego de que lo evalúas, pues entonces tomamos nosotros unos requerimientos de estudios de gabinete. Donde nosotros hacemos la valoración sobre la parte hemática del paciente, sobre lo que corresponde a sus estudios de química sanguínea, pruebas hepáticas, pruebas virales, pruebas de coagulación, radiografía, electrocardiograma, evaluación por un cardiólogo, todo esto como mínimo. Exacto. Y si dentro de nuestra evaluación vemos que el paciente tiene cualquier antecedente, dígase si es antecedente diabético, pues verla con el endocrinólogo. Si alguna vez fumó o fue asmática, verla con el neumólogo, así sucesivamente. Entonces uno tiene que, precisamente por el hecho de ser una cirugía estética electiva, uno debe de ser un poco más exigente a la hora de solicitar evaluaciones para verificar que si decidiste entrar a cirugía,
pues tú estés efectivamente en condiciones. Doctor Esteves, vamos a pedirle un permisito para ir a unos mensajes comerciales, claro, y cuando regresemos seguimos con esa parte, la responsabilidad del médico frente a una paciente que le pide que le haga absolutamente todo y que la deje como Jennifer López. Regresamos en un momentito con el doctor Esteves, cirujano plástico y reconstructivo. Continuamos conversando con el doctor Rafael Esteves, cirujano plástico, reconstructivo y estético. Doctor, hablábamos de esa responsabilidad del médico, de esta mujer, de esta paciente que llega y le dice, doctor, ya que estoy aquí, hágame esto, aquello y lo otro. Usted hablaba sobre la analítica que debe someterse esa paciente. Sí, claro, y entonces continuar, por supuesto, saber cuándo decir que no. Exacto. O sea, no todo lo que la paciente solicita necesariamente es lo que se le puede realizar. Como te decía, ya a veces vienen con una receta y es responsabilidad tuya decirle a la paciente, mira, hasta aquí es que podemos llegar. No es que nunca no se pueden combinar cirugías. Dependiendo de la extensión, tal vez se pudieran combinar. No diría yo ya 3, 4, 5, sería demasiada cirugía, pero tal vez 2 cirugías sencillas se pudiera hacer siempre previa evaluación médica y previos resultados de laboratorio que tenga que el paciente esté en buenas condiciones. Entonces, es imprescindible uno como cirujano tener la responsabilidad de saber detener al paciente, orientarlo. Uno debe tener una función de orientador y decirle al paciente, mira, es que tu salud, tu vida, no vale la pena el riesgo, hacerte todo eso por tú ahorrarte 2 o 3 pesos. Es mejor uno esperar un poco más y que tú en 2 tiempos tengas el resultado que tú quieres, pero no tener que someterte al riesgo de hacerte tantos procedimientos. ¿Por qué razón? Y yo soy franco y se lo digo a mis pacientes de frente. Porque en este momento tú me dices como paciente, sí, yo estoy consciente del riesgo, yo lo sé, pero yo lo quiero hacer de todas maneras. Pero en el hipotético y remoto caso, y esperamos que nunca ocurra, que pase algo, no eres tú que me vas a reclamar, son todos tus familiares. Así es. Y los tus familiares, y por supuesto los abogados, que siempre entonces van a decir, pero usted es el médico, eres usted que tenía que decirle que no. Entonces efectivamente nosotros tenemos que tener ese sentido de responsabilidad y saber decir que no. Doctor, ¿y las técnicas cómo han ido evolucionando? Sabemos que usted utiliza una técnica con helio, me parece que es algo nuevo y queríamos que nos comparta a nuestros televidentes este tipo de perdóname, técnica. antes de la técnica, se nos queda un grupo que yo quisiera que el doctor nos lo tratara y después nos vamos a la técnica, que es muy importante. Doctor, son los varones. Los hombres. Los varones también buscan estar bien y yo sé, por ejemplo, de hombres que dicen, yo quiero que me hagan cuadrito. ¿Qué es lo que buscan ellos? Y después nos vamos a la técnica, que es muy importante. ¿Qué es lo que buscan los varones? ¿Qué porcentaje de varones también? Te decía que a nivel mundial, las estadísticas de ISAPS dicen que en el 2017 las cirugías a hombres fue de un 15%. 15%. Todavía en nuestro país no creo que esté tan alto, yo diría que tal vez llegaría a un 10%, pero sí vemos en nuestra consulta que todos los días aumenta. En el caso de los hombres, lo más común son cirugías como la blefaroplastía y la rinoplastía, o a nivel del pecho, la cirugía de ginecomastia, que es estos hombres que tienen mamas más desarrolladas, entonces para volver a su forma tradicional. Y por supuesto lo que ha ido a aumento es la liposucción. Ahora tenemos este procedimiento llamado liposucción de alta definición, que es precisamente el que marca más lo que son los cuadritos, como le dice la gente, los bordes musculares, para dar esa forma atlética de forma inmediata a los pacientes. ¿Pero qué edades, doctor? Dígame. ¿Qué edades los hombres? Eso le están haciendo 25 a 35 años, básicamente. Son todavía unos hombres jóvenes los que están buscando esa figura atlética. Se extrae esa grasa, ¿no? Se extrae grasa y generalmente se liga a una liposucción no tradicional, sino liposucción ultrasónica, o sea, con ultrasonido. Y pues esto hace que la grasa se licúe, o sea, los adipocitos estallan. Y entonces no es como la liposucción tradicional que se extrae la grasa solamente, sino que aquí se estalla, la grasa sale totalmente como agua. Y entonces en ese mecanismo se logra una retracción mayor a la piel y pues es más fácil marcar estas líneas corporales. ¿Es menos invasiva entonces que la liposucción tradicional? Mira, ahí es muy similar. Lo que cambia es la tecnología utilizada, pero las incisiones que se utilizan y demás muy parecido a la liposucción tradicional, pero sí los aparatos son distintos. Y la hace cualquier cirujano plástico y es, ¿cómo se llama? ¿Te puede ir el mismo día a la casa? ¿Cómo se hace? Normalmente un cirujano que tenga el equipamiento y el entrenamiento para utilizar la técnica la puede realizar.
usualmente no se mandan a la casa el mismo día, no porque no hay condiciones, sino vamos a Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos es ambulatorio. En nuestro país, porque a veces ustedes han tenido los informes cuando viene la CDC y alerta sobre la cirugía en República Dominicana, en ese sentido, la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, en conjunto con el Ministerio, han hecho unos estándares un poco más altos para asegurar que si pasó algo, no sea porque los dominicanos no tomamos las medidas. Entonces ya existe un protocolo de liposucción que debemos de cumplir todos, y entonces ese protocolo manda a dejar al paciente al menos 24 horas ingresado para reponerle líquidos y disminuir el chance de complicaciones. El paciente sí está bien y comiendo y todo el mismo día, pero uno por cuidarse un poquito más, uno manda al paciente al otro día. Un poquito, doctor. Leí recientemente que en China hay una tendencia en hombres de someterse a cirugía para alargamiento de pene, o sea, poner el pene más grande. Todavía el país, aquí en República Dominicana no se hacen ese tipo de procedimientos. El procedimiento existe, lo hemos visto en congresos internacionales, todavía no entiendo que ha cogido ese auge, pero es algo que así como todo en cirugía plástica va avanzando, eso dentro de muy poco fácilmente se pone en boga también en el país. Bueno, doctor, vámonos a la pregunta que hacía Dori, que es muy importante, de la técnica, cómo ha ido evolucionando, cómo se maneja, cuán diversas pueden ser las técnicas en cirugía Claro plástica. Que sí. Entonces, como decía, cada vez la cirugía plástica va desarrollando nuevas tecnologías, y por ahí fue que empezamos la introducción, que República Dominicana, cada vez que sale una tecnología nueva, intenta mantenerse a la vanguardia. Es así como vemos que el año pasado salió a la venta a nivel mundial un dispositivo llamado Renuvion o J-Plasma, que no es más que un generador de plasma de helio. ¿A qué nos referimos? Helio, el gas helio, que usualmente se utiliza a nivel cotidiano, por ejemplo, para inflar los globos, pero a nivel médico se utiliza, por ejemplo, en resonancia magnética, o sea, ya tenía utilización en el campo médico. Pues se descubrió que este gas, por medio de este generador de radiofrecuencia, convertía el gas helio en plasma. Plasma como el cuarto estado de la materia, que es básicamente electricidad, igual que el plasma del sol o un rayo eléctrico de una tormenta. Todo eso son estados de plasma. A nosotros pasar la cánula del Renuvion J-Plasma por debajo de la piel, uno logra estimular las fibras conectivas de la piel, y pues con eso se logra un tensado inmediato al instante. Fíjate que imaginemos que cuando tenemos el músculo y por encima tenemos las capas de piel, uno hacía liposucción y este gordo que había de grasa pues se elimina, pero la piel todavía está volando, por decirlo de alguna manera, o sea, queda con un nivel de flacidez importante porque la piel antes tenía un soporte y ahora no lo tiene. Perfecto. Es lo que hace que a los pacientes los mandemos por largos meses a utilizar masajes, a utilizar fajas, tratando precisamente de lograr una adhesión adecuada de la piel, pero en muchas ocasiones eso no se logra o se logra de forma parcial. Entonces, el uso de esta tecnología ha venido a llenar un vacío que existía en los procedimientos de cirugía plástica. No es un mecanismo nuevo de liposucción, o sea, no es como mencionamos ahora la liposucción ultrasónica o también el lipoláser o hay vibrolipo, o sea, por vibración. Hay muchos mecanismos de liposucción, pero que al final el procedimiento es extraer grasa. En este caso no estamos hablando de extraer grasa. Viene a llenar un vacío de algo que no existía, que es la corrección de la flacidez cutánea, que obviamente en la mayoría de los casos va relacionada a la liposucción, pero también se puede hacer en pacientes sin liposucción. Tenemos casos de muchos pacientes que ya o se han sometido previamente a procedimientos de liposucción, o son pacientes que han perdido mucho peso y pues por esta pérdida de peso no tienen realmente grasa, pero la piel no se ha adherido como debiera. Entonces estos son pacientes que son candidatos a la utilización de esta técnica. ¿Y se puede usar el helio en cualquier parte del cuerpo? El helio es un gas inerte que gracias a Dios hasta el momento se ha investigado, no tiene mayores incidencias sobre el organismo, o sea que se puede utilizar realmente en cualquier parte del cuerpo. El uso principal, como iniciamos diciendo que en nuestro país la predominancia es cirugías de contorno corporal, pues igualmente esta técnica la hemos empezado a utilizar mayormente en lo que corresponde al tronco, dígase abdomen y espaldas, en glúteos, muslos, entrepiernas, y hay zonas que anteriormente eran consideradas muy problemáticas para los cirujanos plásticos, como lo que corresponde a la zona de los brazos, donde la mayor incidencia de problemas era por la braquioplastía, que era la herida cortando en el brazo, una cicatriz muy fea, pues ahora ya no hay que hacerla, sino que con esta técnica se pudiera recoger.
Y hay otras alternativas como la papada también que se pudiera utilizar. Doctor, ¿por qué es que se muere la gente? ¿Por qué se mueren las mujeres? Porque eso es un tema de preocupación. La gente quiere mejorar su imagen, pero le tiene miedo a los casos altamente escandalosos. Hay quienes dicen, bueno, es que el médico no la supervisa después. Hemos tenido casos, inclusive internacionales en el país, con infecciones y todo eso. Háblanos un poquito de la mortalidad y la morbilidad que ocurre en estos casos. Mira, lo primero es definir o reiterar que estos casos de mortalidad y morbilidad aumentada que mencionas, la mayor veces de las ocasiones no son producidas por cirujanos plásticos de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Bueno, lo que hablábamos ahorita, que hay otro tipo a veces de... Entonces, claro, es importante tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque dicen, o es lo que sale en el titular, que la paciente falleció de una cirugía plástica. O tuvo una complicación de una cirugía plástica. Pero cuando uno va al texto, verifica que esta complicación con una cirugía plástica no fue producida por un cirujano plástico. Entonces, las estadísticas que manejamos es que de cada 10 pacientes complicadas, 80, o sea, un 80%, 8, no fueron atendidas por un cirujano plástico. Tal vez la novena fue por un cirujano plástico que no es miembro de la sociedad. Entonces, solamente un 10% de estas son efectivamente por cirujanos plásticos certificados, miembros de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. ¿Hay complicaciones, doctor, que existen no de están, verdad? sin duda. Hay complicaciones y en todo procedimiento siempre la habrá. O sea, no están exentos de complicaciones. Por ejemplo, las embolias. La gente dice, le dio una embolia. Sí, pero las embolias, por ejemplo, un procedimiento que debe de ocurrir, una embolia masiva, en uno cada 400,000 pacientes. O sea, no una situación que debería ocurrir. En los libros, ¿verdad? Puede ocurrir, pero no debería ocurrir todos los días. Ahora, sí hay medidas que hay que tomar para uno disminuir el chance de ambulación temprana, utilización de profilaxis antiembólica. Por ejemplo, vemos a que le ponen al paciente una... Y por último, la media de compresión neumática intermitente, que son estas medias que simulan que el paciente esté caminando. Entonces, usted toma esas 3 medidas en un paciente que usted evaluó y estaba en condiciones para operarse. Si a pesar de tomar las 3 medidas ocurrió el problema, pues era una cosa que indefectiblemente, como quiera, iba a ocurrir. Ahora, donde debe de irse el génesis del asunto es verificar, antes que todo, si se cumplió la profilaxis, la prevención para que esto ocurriera. Un cirujano plástico certificado, y como decía, ya hay protocolos, por ejemplo, de liposucción, que especifican directamente esa profilaxis que hay que tener. Los cirujanos plásticos sabemos que tenemos que hacer eso. Entonces, usted tiene que ir de una persona que sepa que tiene que tomar esas medidas. Entonces, nada, las complicaciones pudieran ocurrir, lamentablemente ocurren. Yo entiendo que también hay un componente mediático, lo voy a decir en el buen sentido de la palabra, porque como empecé diciendo ahorita, una muerte es una tragedia siempre. Pero, obviamente, una persona que falleció al llegar sana totalmente a un procedimiento y tener una mortalidad, pues será mucho más publicitado, claro que sí, y menos comprendido que una paciente que falleció dentro de un proceso de enfermedad. Pero tenemos, por ejemplo, las epidemias que tenemos en nuestro país, que debe de manejarse todos los días, como la mortalidad materna, que tampoco no debe morir ninguna paciente por mortalidad materna, y aún así tenemos este problema. Pero comparamos con procedimientos que vamos a decir que en cierta manera son rutinarios en nuestro país, con una cesárea, que la tasa de cesárea en nuestro país promedia más del 50-60%, cuando las estadísticas internacionales dicen que el nivel de cesárea en nuestro país debería estar entre 16 y 17%, para esto estar en las estadísticas. Entonces, tenemos una mortalidad por cesárea. Tenemos mortalidad, y las mujeres son ellas mismas que te piden, yo quiero parir por cesárea, o sea, son las pacientes que la piden. Sí, increíble. Pero ahí es que viene la responsabilidad, que usted como médico tiene que saber decir que no. Doctor, entonces, la colecistectomía, o sea, son cirugías tradicionales donde hay más mortalidad, pero obviamente dicen, bueno, el paciente sufría de la vesícula, se murió, bueno, era porque estaba enfermo. En cirugía plástica no pasa eso. La persona llega sana. Doctor, vamos a pedirle otro permisito, nos vamos a una pausa y regresamos. Continuamos con esta conversación con el doctor Rafael Esteves. Mencionando el nombre de Rafael Esteves, ¿no te recuerda un médico, Doris? Sí, es presidente del Colegio Médico Dominicano. ¿Ese es su papá, doctor? Sí, mi padre es el doctor Rafael Esteves Roche, fue presidente de la Asociación Médica en el 87. Sí. Y pues desde ahí empezamos nuestro amor por la medicina, ¿verdad? Porque fíjate, cuando mencionamos el nombre del doctor, recordé al doctor Rafael Esteves Roche. Lo apreciamos mucho, la verdad que sí. Muchas gracias. Doctor,
el paciente o la paciente, porque van hombres y mujeres, va al cirujano plástico y le dice, me quiero hacer un contorno corporal. Y usted comienza la historia clínica. Mire, pero ¿de qué usted sufre? ¿Usted tiene diabetes? No, doctor, yo no tengo diabetes. Se habla de que hay pacientes que hasta falsean, buscan un resultado diferente en otro centro con tal de que le hagan la cirugía plástica. ¿Cómo controla el cirujano plástico que eso sea, que esos datos sean idóneos, que correspondan, un hemograma, un control de azúcar? ¿Cómo hacer esa parte? Mira, como decía, uno hace un interrogatorio primero. El paciente debe de saber que una cirugía plástica puede poner en riesgo su vida y es responsabilidad de él dar todas las informaciones veraces. Sí hay pacientes que en el ánimo, como usted dice, de operarse como sea, mienten. Entonces, ya obviamente uno como cirujano no puede adivinar lo que está ocurriendo, pero sí, como te decía, uno hace una serie de analíticas y salen los resultados posteriormente y uno encuentra los resultados. Y a mí me ha pasado, yo he tenido pacientes que me niegan y me dicen que no sufren de nada y de repente llega la azúcar alta y entonces uno dice, pero realmente tú eres diabético. No, suspendido. O pacientes que tú no sufres nada, no, y luego salen con una prueba viral que son VIH positivos, que tienen hepatitis. ¿No hacen, por ejemplo, que los estudios de analítica se hagan en el centro que yo digo? Por ejemplo, yo estoy en la clínica tal, usted está en el centro, en el Policlínico Nacional. Bueno, en el caso mío, eso sí no es por ley, pero yo para seguridad mía, como decimos ahora con las demandas, yo a todos los pacientes que me traigan los resultados, yo les repito todo ahí. Sí. Incluso yo tengo pacientes que del extranjero me dicen, mira doctor, yo traigo mi analítica, yo se la mando, no hay problema. Y yo, mira, tú la puedes hacer, si tú quieres, me la mandas por correo para yo decirte si vas a viajar o no. Ahora, tú ya aterrizando al país, yo te la repito otra vez. Exacto. Porque sabemos que hay de todo. Hay pacientes que vienen y mandan a la hermana que se saquen sangre, se apretan el carnet, se apretan de todo. Exacto. Entonces esa es la forma que uno más o menos tiene el control. Obviamente uno no tiene el control de todo, pero uno trata de tomar las medidas. Y como te digo, yo he tenido pacientes que me dicen, no, yo no sufro nada, y después sale un VIH positivo, una hepatitis. Me dice, ¿alguna vez te pusieron sangre? Porque tú me dices, hubo una vez, pero yo creo que eso no era importante. Oye, sí, doctor, ¿cómo no era importante? Claro, doctor, esas que vienen del extranjero, que a veces cogen una semana, vamos a decir, de vacaciones para venir y quieren hacerse la cirugía rápido. Y para tomar un avión. Para volver para regresar de nuevo. ¿Cómo manejan ustedes esos casos para el seguimiento también? Mírate, realmente el turismo de salud es una industria del cual nuestro país también está inyectándose. Por tanto, no podemos estar divorciados de ella. Necesitamos ese tipo de pacientes. Exigirle a los pacientes unos tiempos mínimos. Hay un tiempo mínimo para llegar al país. Yo le digo a los pacientes, si son distancias menores de 4 horas en avión, pues debe llegar mínimo un día antes para aclimatarse al país y aparte de eso hacerle estudios. Si vienen de distancias más largas de 4 horas, dígase hay pacientes que vienen de Europa o vienen de Estados Unidos, pero eso no es muy lejano, entonces uno le pide incluso 2 días mínimo. 2 días mínimos. Y ya para recuperarse, le pedimos mínimo como 10 días después de la cirugía, pero preferiblemente que duren hasta 2 semanas. No es que en ese periodo de tiempo las pacientes van a curar todas al 100%, pero entendemos que en ese rango más del 90% de las pacientes tienen una buena curación. Siempre recomendarle a los pacientes que viajen con la mayor cantidad de tiempo posibles. Vemos que hay pacientes así también que dicen, sí, yo voy a durar los 10 días y después de ahí a los 5 días te dicen, doctor, me tengo que ir. Te piden un papel para que tú autorices el viaje. Como médico yo no se lo doy. Los cirujanos plásticos que se respetan, pues si el paciente no tiene el tiempo no le dan el permiso si se fue bajo su propio riesgo. Pero uno pide unos tiempos mínimos para recuperarse. Perfecto. Y hay una cantidad de pacientes que se infectan también porque hay nosocomiales en la enfermedad, en infecciones intrahospitalarias. Existe un rango de nosocomiales y de infecciones, pero realmente la mayoría de las cirugías plásticas son cirugías limpias. Entonces, lo importante es no tomar las medidas de prevención, tanto en asepsia y antisepsia, como así como profilaxis antibiótica para disminuir el chance de que existe ese riesgo. Pero, obvio, a pesar de tomar todas las medidas, como decimos, pues siempre hay un chance mínimo de menor de un 1% de que ocurra una infección. Bueno, lo importante, doctor, es el llamado que usted hizo ahorita, que cada persona que se va a someter a un procedimiento de cirugía estética, plástica, pues que revise el centro y si está habilitado y el médico a quien va a poner su vida en sus manos, ¿verdad?, para someterse al procedimiento. Doctor, queremos darle las gracias, el tiempo se nos terminó, por venir y compartir con nuestros televidentes estas interesantes informaciones. Bueno, nuevamente gracias, Altagracia Doris, por la invitación. Realmente fue muy amena esta conversación y espero próximamente estar de regreso. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Nos vemos nosotros el próximo sábado a la misma hora.
Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presentó.